I'm back. ¿Cómo están mis queridos y queridas estudiantes? Qué gusto saludarlos en este nuevo video. Pendiente porque esta semana, como ustedes ya habrán notado, tuvimos el gran notición de que se liberaron los nuevos temarios para la PDT de invierno y también para la PAES, la prueba de acceso a la educación superior, que es esta nueva modalidad de la cual en este canal vamos a estar conversando bastante sin lugar a dudas. Y no tengo otro menester que darle una revisión a estos nuevos temarios. En realidad la PDT de invierno sigue siendo igual. La expectativa estaba sobre la PAES, que ahora se llama competencia lectora. PAES en competencia lectora, que es la prueba obligatoria que ustedes deben rendir a fin de año y que va a ser la que sustituya a la PDT de invierno, pero nos queda una PDT que vamos a rendir ahora a mitad de año. Por lo tanto, hay dos temarios, hay dos modalidades y tenemos que sacar el rollo de qué es lo que está pasando, porque aquí hay que tomar decisiones. Tienes que decidir si te lanzas por la PDT de invierno, prepararte en corto con un temario ya conocido. Yo lo proyecté aquí simplemente para que le demos una mirada y lo comparemos con la PAES, o el largo aliento que va a ser este 2022 preparándonos para la PAES en competencia lectora. Por lo tanto, veamos qué hay de nuevo, veamos qué hay de interesante, veamos qué podemos comentar. Y obviamente cambiaron el diseño, mantuvieron estos tonos salmón, rosa, bien característicos de competencia lectora. Como yo digo, los cuadernos de lengua son rojos, niéguemelo. Y vamos a darle aquí una miradilla a qué elementos interesantes nos podemos encontrar primero en la PDT de invierno, a pesar de que voy a pasar bien por encima porque ya hay un video revisando el temario de la PDT en comprensión lectora. La única diferencia obviamente es que esta es la última, se da a mitad de año, puedes guardar tu puntaje. Básicamente el soporte teórico que fundamenta esta PDT de invierno sigue siendo la misma, ¿ya? Los tipos de textos que nos podemos encontrar, en el cual también tú vas a encontrar una superclase bastante completa en este canal sobre textos continuos, discontinuos y mixtos que estuvimos viendo durante el año pasado, son las tipologías textuales que nos pueden encontrar en su macro categoría, ¿ya? Textos multimodales o de múltiple modalidad, imágenes, gráficos, texto escrito, y obviamente todo en nuestra dimensión interpretativa para poder decodificar qué es lo que el texto dice, ¿ya? Las habilidades se mantienen en la PDT de invierno, eso ya lo sabemos. Por lo tanto tenemos tres grandes dimensiones: reconocer, identificar, relacionar, interpretar y evaluar y reflexionar, que son estos tres grandes niveles que la PDT toma de las mediciones internacionales como PISA y otras, porque obviamente hay estándares en comprensión lectora variables, distintas habilidades. La PDT mide estas 6 con sus subcategorías, si se quiere. Esto ya lo conocemos, ¿cierto? La PDT de invierno tiene esta tipología de textos literarios, lo que no excluye la posibilidad de que nos aparezcan los grandes géneros literarios que hemos aprendido en el colegio: textos narrativos, textos líricos y textos dramáticos, ¿ya? Si no me equivoco, la PDT del año pasado, la última PDT, creo que no aparecieron textos poéticos, si no me equivoco, pero al mencionar literarios caben en ese conjunto una enorme cantidad de tipologías textuales. Por lo tanto no podemos hacerle el quite y la preparación debe considerarlas, ¿ya? No olviden que el temario es la hoja de ruta, el camino, la guía que nos sirve para estudiar, para saber qué prepararnos, para tomar apuntes sobre ciertas cosas y no sobre todo, obviamente, siempre pensando en estas habilidades que la PDT nos va a medir. En otras palabras, nos van a hacer preguntas sobre el contenido de esos textos que miden la manera en cómo nosotros aplicamos ciertas habilidades que hemos visto y que están aquí arribita: reconocer, identificar, relacionar, interpretar, evaluar y reflexionar. Ya hemos hablado bastante en este canal sobre aquello, pero obviamente este año lo vamos a retomar, ¿ya? También tenemos la noción de texto no literario con finalidad expositiva y argumentativa, artículos de opinión,
textos científicos, textos de divulgación, en fin, todos aquellos textos que tienen estas dos intenciones comunicativas claras. Y nos queda también una patita que son los textos de mass media, los textos provenientes de medios masivos de comunicación, que son un montón. Textos publicitarios, incluso aquí podemos vincular aquellos de la prensa, noticias, reportaje, entrevista, o sea, la PDT contempla todas, sino la enorme mayoría de tipologías textuales que pueden aparecernos en los distintos medios de comunicación, también en Internet, dado que los medios masivos de comunicación ahora son mucho más amplios que solo los medios escritos, Internet, redes sociales, incluso, ¿ya? Hay algunos ensayos que las consideran. Por lo tanto, esto es nada más una mención porque ya sabes, ya conoces el temario de la PDT, que ahora se le puso este apellido, ¿cierto? PDT de invierno, dado que muy pronto tenemos que rendirla a mitad de año, ¿ya? ¿Qué tenemos de nuevo? Cambió el color, cambió el formato, pero esto se mantiene. ¿Dónde está lo interesante? Acá. Voy a cerrar este para quedarme exclusivamente con la de PAES en competencia lectora, para que le demos una revisión, una miradita a ver qué podemos comentar, ¿ya? Yo imagino que la introducción o toda aquella base vinculada a dar fundamentación a esta PAES no cambia mucho. Criterios de pertinencia, relevancia e equidad son pilares sobre los cuales se construye la PAES. Esto obviamente es súper discutible porque los principios de equidad o relevancia en relación con la selección universitaria es muy discutible. Este video no es para aquello, pero tenemos que poner atención que hay un fundamento que propone el Ministerio de Educación con su unidad de currículum sobre por qué hacer una prueba de selección universitaria, ¿ya? Obviamente sabemos también que se toman en cuenta todas las bases curriculares vigentes actualizadas al 2016 con la priorización curricular. Esto es importante tenerlo súper en consideración porque durante el contexto pandémico los profesores tuvimos que hacer, comillas, una selección curricular. O sea, no todo lo que está disponible en el plan, o bien dicho, en el programa de estudios, lo pudimos ver. Hay muchas cosas que han quedado fuera por el contexto pandémico, por la disminución de clase y como dice aquí el tercer punto, ¿cierto? A causa de la pandemia del COVID. Por lo tanto, todos los conocimientos disciplinarios tienen un recorte y en base a eso, ¿cierto? Se toma como punto de partida esta nueva PAES, ¿ya? Que toma en cuenta que aquí ya podríamos mencionar que son como las cosas que nos llaman más la atención, todos los elementos del programa de estudios de séptimo básico a primero medio y los OA priorizados de segundo medio. Ya, esto es muy importante porque obviamente cada programa de estudio tiene un foco de interés, vincula o desarrolla ciertos conocimientos o ciertos temas en función del nivel académico, en este caso séptimo, octavo, primero y segundo, considerando la priorización de ese nivel. Ya no está tercero y cuarto, por lo tanto todas las modalidades las podemos dejar, creo yo, ¿no? Ahora, obviamente la base importante aquí es el eje de lectura, ¿ya? El programa de lengua y literatura en la enseñanza media en este país contempla varios ejes y el eje de lectura es el que toma mayor prioridad en la PAES. Obviamente no evalúa escritura, ¿ya? No evalúa comunicación, no evalúa investigación, que son los grandes ejes de la asignatura de lengua y literatura en la enseñanza media. Se centra en uno, el eje de lectura. Eso ya lo sabemos, simplemente es importante mencionarlo, ¿ya? ¿Qué podemos recalcar aquí? Que los textos elegidos para esta evaluación, para esta prueba, consideran situaciones de lectura en las cuales ustedes como estudiantes podrían participar. Y eso es algo importante a tener en consideración. ¿Cuáles son esas situaciones? Personales, la búsqueda que tú puedes hacer de la biografía de un artista que te gusta, un texto literario que a ti te llame la atención, si te gusta una saga literaria, cartas, blogs, textos de difusión, alguna noticia importante.
reportajes, columnas de opinión, o sea, todo aquello que busque, todo aquel tipo de texto que busque saciar tu curiosidad personal, podría aparecer en la PAES. Y eso es importante porque ¿quién lo elige? Son los profes los que eligen. Este texto debe ser muy interesante para un alumno. Ya, esto es algo simplemente que podemos discutir, porque obviamente hay necesidades intelectuales y estéticas, como dice el texto. Por deleite, por disfrute, por placer. Yo leo esto porque me gusta, o yo leo esto porque lo quiero estudiar o lo quiero aprender, ¿ya? Por lo tanto, este punto para mí siempre ha sido relevante, porque los profes aquí tenemos que decidir en compañía de ustedes. No puedo arrancarme con los tarros y decir, oh, mira, me tinca que este libro debe ser muy interesante para los alumnos. Son ustedes los que comunican constantemente sus intereses, sus gustos bien digo, y los profes vamos tanteando un poquito ahí para tomar la mejor decisión y para que ese texto realmente se vincule a una situación personal, ¿ya? Pero también hay situaciones públicas, actividades sociales en contextos de socialización y conocimiento. Dice, en general son textos de carácter anónimo o emitidos por alguna institución pública. Afiches, información pública en una biblioteca, prevención de salud, reglamento de uso de espacios, textos normativos en general, o como puede ser un contrato de trabajo, un texto instructivo, un reglamento, el manual de convivencia de tu colegio, en fin, textos que norman nuestra conducta social o nuestra conducta pública, o que nos dan cierta información para desenvolvernos públicamente, ¿ya? Esos textos también pueden aparecernos en la PAES, ahora nueva prueba de acceso, ¿ya? Y finalmente, situaciones educacionales que están directamente vinculadas con los procesos de formación educativa. Los textos que ves en ciencias, en historia, en lengua y literatura, enciclopedias, manuales técnicos, artículos científicos, textos de análisis o de opinión sobre una enorme variedad de temas, ¿ya? De alguna manera podríamos decir que aquí el Ministerio de Educación nos propone un contrato, nos dice, chicos, chicas, chiques, esto es lo que yo les voy a preguntar. De aquí no me puedo salir, y en general son las tipologías textuales que están próximas a nosotros, cercanas, aquí a la mano, ¿ya? Por eso yo siempre discuto cuando a veces en un ensayo, en un facsímil, aparece un texto de un escritor africano que puede ser muy interesante, muy talentoso, pero que no está vinculado probablemente ni con la cultura, ni con las temáticas, ni con un montón de cosas que pueden o no hacer vínculos, ¿ya? Que se entienda bien esto, por favor. No quiero decir que ese texto tenga menos valor, naturalmente no. Pero la proximidad del contenido de ese texto es algo que la PAES deben tener en consideración. Claramente leer un autor chileno en un contexto cultural propio es una situación mucho más cercana que leer sobre un escritor africano, oriental, norteamericano, en fin, ¿ya? Obviamente hay elementos de la literatura universal que son valiosos, o del conocimiento universal que valen mucho, pero en este contexto aquí es donde esto es el marco regulador de la PAES y no deberíamos salirnos de aquí, ¿ya? Acá se repite en la PAES, ¿cierto? La macro clasificación de textos, continuos, discontinuos, ¿ya? No aparece aquí el de mixtos, pero básicamente ambos pueden estar. Generalmente la gran mayoría tienen esa mixtura donde pueden aparecer elementos con un significado interpretativo, como el color, la imagen o distintos códigos, más allá de solo una mera lectura, ¿ya? Por eso es importante que conozcamos estos textos y las distintas tipologías que dentro de ellos pueden aparecer, ¿ya? Ahora, obviamente la PAES menciona también las habilidades de comprensión lectora que ahora ella denomina competencia lectora, ¿ya? Tareas de competencia lectora. Y desde ese punto de vista me parece valioso el cambio de nombre, porque siempre debió ser competencia lectora como este conjunto de destrezas, aptitudes, actitudes y habilidades que una persona tiene para poder entender lo que lee, ¿ya? La comprensión es una de las tantas habilidades, ¿ya? Por eso yo siempre discutí este concepto y me gusta mucho que ahora sí se denomine al menos competencia lectora, ¿ya? Competencia que todo postulante necesita y requiere para ingresar a la educación superior.
Por eso también se habla de competencia matemática en la PAES nueva de competencia matemática, valga la redundancia, ¿ya? Porque a lo largo de su vida universitaria ustedes van a tener muchas oportunidades para demostrar que tienen un dominio de esa competencia. Y se mantienen las categorías localizar, extracción de información explícita, interpretar, extracción de información implícita y la evaluación, que es cuando el postulante o el lector tiene la capacidad de someter a juicio crítico aquello que lee, ¿ya? La PAES mantiene esta modalidad y eso está bastante bueno, entre comillas, ¿ya? Dato no menor, que también es importante tener en cuenta, 65 preguntas y ahora solo de 4 opciones, ¿ya? Durante la PDT habían preguntas de 5, otras de 4, no, a partir de ahora la PAES solo tiene 4 opciones, ¿ya? Donde 60 son consideradas para el cálculo y 5 siempre son de experimentación, de prueba, ¿ya? Y tenemos 2 horas y 30 minutos. La escala cambia también, ¿ah? No olviden que la escala cambia a partir de este año, por lo tanto vamos de 100 a 1000. Obviamente eso altera también o perfecciona, según el Ministerio de Educación, la exactitud con la cual tu puntaje es el reflejo de tus competencias, ¿ya? Eso es discutible, pero es lo que el DEMRE y el Mineduc nos propone, ¿ya? En torno a las habilidades, si me extiendo, sorry, puedes pausar este video, lo sigues viendo después, pero yo históricamente, desde que tengo presencia en redes sociales y comparto contenido en torno a la PSU, PDT y ahora PAES, las habilidades evaluadas son un elemento del cual debes comenzar. No podemos omitir cuáles son las habilidades que esta prueba mide, tú las debes conocer y también debes tener estrategias para evidenciar esa habilidad, ¿ya? Y la PAES la divide en 3, localizar, interpretar y evaluar. Pero el gran cambio aquí en torno a las habilidades es lo que el temario denomina tarea lectora. Tarea lectora. ¿Qué hacer para demostrar que yo sé localizar? Esto es lo que los profes denominamos como un indicador. Si yo quiero saber si mi estudiante sabe localizar información dentro de un texto, aquí tengo una pista, ¿ya? Aquí tengo una pista. Si usted es capaz de extraer información explícita en el texto, sabe localizar. Muy bien, carita feliz, le pongo un 7. Si usted es capaz de identificar información explícita formulada a través de sinónimos y de paráfrasis, acá tenemos indicadores nuevos, tareas lectoras para la habilidad de localizar. Todo aquello que me permita extraer información literal. Así de simple, ¿ya? Esta es una habilidad, comillas, sencilla, pero que también tiene sus estrategias para ayudarnos, sobre todo los que no tenemos buena memoria, los que no recordamos nombres, no recordamos lugares. Nos podemos ayudar con estrategias, ¿ya? Esta habilidad, dice el temario, implica que quien lee realiza como tarea lectora la discriminación e identificación de información explícita en el texto, lo que está ahí escrito y tú puedes ver, ¿ya? Así de simple. Vamos ahora con la de interpretar, y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 indicadores. Me voy a quedar aquí porque esto está muy interesante y de aquí tenemos mucha carnecita para conversar. Porque las habilidades de interpretar históricamente se llevaron un gran volumen de la PDT. Casi la mitad de la prueba, tanto de la PSU como de la prueba de transición, evaluaba habilidades de interpretar, ¿ya? Determinar la relación problema-solución entre partes del texto, todo lo que tiene que ver con el análisis. De elaborar una interpretación a partir de planteamientos o argumentos presentes en el texto. ¿Qué vamos a entender por interpretar? Más allá de lo que yo puedo decir con mis propias palabras y que se desprende de lo que el texto dice, más mi conocimiento del mundo. Inferir a partir de marcas textuales que permiten construir significado local y global en el texto. O sea, tenemos inferencias locales y tenemos inferencias globales. Lo que no se dice, lo que está, comillas, oculto dentro del texto. F. Construir el significado de una parte, párrafo, sección o de la globalidad del texto. La construcción del significado es algo muy interesante al cual le vamos a hincar bastante el diente y se relaciona también con el criterio G, que es el de sintetizar ideas.
Resumen, comprimir grandes volúmenes de información en pequeñas frases u oraciones que demuestran nuestra capacidad de interpretar un volumen grande de información y reducirlo a un volumen pequeño, ¿ya? Y determinar la función y finalidad de un elemento textual. ¿Por qué el autor o autora puso este ejemplo, puso esta palabra? ¿Qué quiso decir al hacer este vínculo, esta relación? O sea, hay un montón de cosas aquí sumamente interesantes que podemos extraer de esta habilidad de interpretar, ¿ya? Y finalmente la evaluación, juicios de análisis, ¿ya? Obviamente ustedes pueden revisar con mucho más detalle la habilidad, pero aquí tenemos 3 indicadores. Evaluar la información presente, calidad, pertinencia, suficiencia y consistencia, o sea, emitir un juicio si el autor ha puesto un argumento, una idea o un ejemplo y qué valor le doy yo. ¿Qué pasa con la fuente? ¿Qué pasa con el registro? ¿Qué pasa con la calidad de esa información? ¿Me sirve? ¿Es valiosa o no? ¿Ya? G. Evaluar la forma en relación con la información del texto, registro, estructura, propósito, pertinencia o calidad. Va muy de la mano. Estos 2 indicadores van muy de la mano. Es tomarle el peso a la información. Mi capacidad como lector de discernir si esta información, este argumento, esta idea o este ejemplo es válido o no, ¿ya? Y la K, finalmente, evaluar la posición del autor o autora y su intención comunicativa. Fundamental. Este indicador es clave y ustedes siempre se van a encontrar con una o varias preguntas sobre propósito comunicativo. ¿Por qué el autor dijo esto? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Cuál es la intención de fondo? Por lo tanto, aquí hay un componente mucho más metacognitivo, como dice el descriptor de la habilidad. Nuestra capacidad de valorar la relevancia, la credibilidad, la información, la fuente. Poner en peso el contenido de ese texto. Durante el año vamos a estar revisando con mucho más detalle cada uno de los indicadores, porque obviamente estas tareas de lectura o tareas lectoras, como las denomina el temario, nos permiten abordar o diseñar estrategias mucho más específicas ahora que sabemos estas diferencias, ¿ya? Y cerramos con conocimientos. Claro, tengo habilidades, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de bueno? La gran novedad aquí es que ahora, en relación con textos de ficción, la PAES solo evalúa textos narrativos. Aquí está clarito, no me cree, dice narraciones. O sea, textos de índole narrativo, todos los que tú conoces. Extractos de novelas, cuentos, microcuentos, fábulas, leyendas, epopeyas, mitos, con todo lo que implica. Y en ese sentido aquí vemos que todos los elementos que tenía la PDT aquí también están presentes, ¿ya? Y ahora, en relación con textos no literarios, podríamos decir que la PAES los pone a todos dentro de una gran categoría, ¿ya? Y tenemos pistas de las tipologías que nos podrían aparecer. Vemos que están los conceptos de tesis, argumentación, modalizadores, todo eso tiene que ver con textos de opinión, ideología, creencia y punto de vista, muy vinculado a texto argumentativo. Elementos textuales, referentes, vocabulario, inconsistencias de la información, si hay errores, por ejemplo, la organización textual, usos de persuasión. O sea, podemos encontrarnos cualquier tipo de texto no literario dentro de la PAES, porque al hablar de no literario tenemos un mundo gigante, siempre obviamente teniendo en consideración estas macrocategorías de textos continuos, discontinuos y también mixtos que contemplan esta combinatoria, ¿ya? Por lo tanto, nada ha desaparecido del todo. La única gran diferencia es la, comillas, reducción que tenemos en conocimientos en el área literaria, la, podríamos decir, reestructuración un poquito más ordenada de las habilidades que la PAES mide y la base de la cual se sustenta esta nueva prueba de acceso a la educación superior, que es el currículum desde séptimo hasta primero medio y los objetivos priorizados de segundo medio, ¿ya? Por lo tanto, esto a los profes nos ayuda bastante porque nos permite tener un marco mucho más ordenado sobre qué nos podemos encontrar en la PAES. Tenemos que estar bien atentos entonces
a un ensayo, a que el Ministerio de Educación nos libere un primer formato para conocer, para ver qué tipos de textos nos pueden aparecer y comenzar nuestro entrenamiento. Como siempre, te agradezco por acompañarme en este video. A veces se extienden un poquito, pero ya muy pronto vamos a comenzar con la preparación de la PDT de invierno. Winter is coming, vuelve Level Up. Por lo tanto, voy a estar compartiendo talleres como siempre para que pueda mejorar tu análisis lector y podamos lograr desarrollar una competencia lectora de cara al proceso PAES 2023, admisión 2023. Cuídense, nos vemos, déjame en los comentarios qué te pareció esta nueva PAES en competencia lectora, pero yo la bauticé PDT Lite, una versión un poquito más liviana, por lo tanto, hasta podríamos decir un poquito más simple. No sé si simple sea la palabra, pero bueno, menos laboriosa. Un gusto, les agradezco por acompañarme en este video. Cuídense, nos vemos. No olvides estar suscrito y revisar todo el contenido que tengo para ti siempre aquí en los YouTubes. Te cuidas, te portas bien y a preparar la PAES o la PDT de invierno. Te toca a ti decidir. Nos vemos.